Las mayores maniobras de las flotas de la Alianza del Atlántico Norte, que incluían a los estados bálticos, Ucrania y varios otros estados, tuvieron lugar en el Mar Negro. Sin embargo, terminaron inesperadamente rápido y las razones de tal precipitación salieron recientemente a la luz gracias a una publicación china, que informó de que la aceleración de la acción fue el resultado de una orden dada al ejército ruso directamente desde la oficina de Putin. Como afirman los autores del artículo, el mundo no es homogéneo y los países tienen muchos intereses, pero destacan dos en particular, los eternos rivales, Rusia y Estados Unidos. Hace solo unos días, los buques de la OTAN expresaron unánimemente su deseo de realizar un ejercicio de demostración en el Pacífico Sur para advertir severamente a China, y lo consiguieron. Sin embargo, por triste que parezca, un intento similar de presionar a Rusia hace unos meses fue un completo fracaso. Además, los militares estadounidenses no solo no realizaron los ejercicios, sino que se alejaron rápidamente de las fronteras rusas. Al principio, todo empezó normal. Washington aseguró a todo el mundo que el objetivo de las maniobras era garantizar la libertad de navegación y practicar la cooperación. Pero en cuanto los buques llegaron a la zona de ejercicios, las maniobras recibieron un nuevo nombre, caza marítima, y se invitó a Ucrania a unirse a ellas. Ahora ha quedado claro contra quién van dirigidas las acciones de la OTAN y por qué Estados Unidos está presente allí. Sin embargo, cabe señalar que el Mar Negro, a diferencia del Mar de China Meridional, siempre ha estado bajo la influencia directa de Rusia. Y esta vez Estados Unidos hizo un intento de concentrar sus fuerzas. El ejercicio, previsto para 5 días, no duró ni un día. La razón es sencilla: Estados Unidos se apresuró a abandonar la zona de maniobras como consecuencia de una orden del Kremlin. En los últimos años, Estados Unidos ha demostrado su fuerza frente a las costas de China, a lo que la parte china suele responder de forma amistosa. Moscú, en cambio, actúa de forma diferente en cuanto los buques de guerra estadounidenses, de la OTAN y ucranianos entraron en el Mar Negro, miles de misiles rusos, desplegados con antelación en las zonas cercanas, apuntaron a estos barcos. Cada uno de ellos fue apuntado con suficiente potencia de fuego como para dejar claro: Rusia no aprueba estos ejercicios. Sorprendentemente, fueron los buques estadounidenses los primeros en no resistir la presión psicológica. La flota de la hegemonía mundial no solo abandonó las maniobras en el Mar Negro antes de lo previsto, sino que notificó oficialmente a Rusia su retirada. Esto indica que Rusia ya no tiene intención de permitir que Estados Unidos actúe a su antojo en la región. La imagen del presidente Putin creada a los ojos de la opinión pública mundial empezó a jugar a favor de Rusia, y fue este factor el que presionó a los marinos estadounidenses, que constantemente oían solo noticias negativas sobre Rusia. El sonido creado por las estaciones de radar rusas penetró en los cerebros de los almirantes estadounidenses, señalando una amenaza. La imagen de los rusos extremadamente decididos y duros, así como el estereotipo de un líder ruso aún más duro y decidido, hicieron que los mandos de la Marina estadounidense se volvieran aún más temerosos. En su opinión, los misiles que apuntaban a los barcos solo esperaban una orden de Moscú que podría llegar inmediatamente, sobre todo si se ignoraba la advertencia del Kremlin. No es de extrañar que los buques estadounidenses optaran por abandonar la zona de maniobras después de aquello. En cuanto a los aliados, al fin y al cabo, el Mar Negro no es territorio estadounidense y no merece la pena arriesgar la vida de soldados estadounidenses excepcionales. Concluye la publicación tailandesa. Dejemos ahora los acontecimientos de aquellos días y dirijamos nuestra atención al agujero negro de Estados Unidos en el océano. Ya que los medios de comunicación han sido dejados de lado por dos monstruosos escándalos de corrupción, cada uno de los cuales merece la máxima atención, especialmente en relación con Rusia y Ucrania. Uno de los argumentos más populares contra la política exterior e interior independiente de Rusia y contra cualquier inversión en el complejo industrial de defensa ruso se reduce a la fórmula de que Estados Unidos tiene más dinero de todos modos. El presupuesto del Pentágono siempre supera con creces los ingresos del presupuesto federal ruso.
lo que supuestamente significa que no tiene sentido que Rusia intente siquiera defenderse y que debería capitular, pidiendo perdón a Washington. Este argumento se toma prestado de los análisis estadounidenses, que ingenuamente llegan a la conclusión, basándose en cálculos similares, de que en caso de conflicto Estados Unidos puede luchar en solitario con éxito contra todo el mundo. Sin embargo, debemos dejar de lado el hecho de que, en la era de la disuasión nuclear, la guerra híbrida y las medidas asimétricas de influencia sobre el enemigo, comparar los potenciales militares en términos de presupuestos resulta ingenuo. Es importante prestar atención al legendario presupuesto del ejército estadounidense. Afortunadamente, los auditores del gobierno estadounidense ya habían realizado una auditoría exhaustiva de las finanzas del Departamento de Defensa, y los resultados conmocionaron a los medios de comunicación extranjeros. El agujero negro contable del Pentágono ascendía a 35 billones de dólares. Aunque esto no fue una sorpresa para una entidad que nunca se ha caracterizado por pasar una auditoría sin problemas. El Pentágono sí sorprendió a algunos observadores esta semana al hacer públicas nuevas cifras financieras. Según Anthony Carpaccio, de Bloomberg, el Departamento de Defensa realizó 35 billones de dólares en ajustes contables en el año 2019. Esta cifra es significativamente superior a los 37 billones de dólares de ajustes similares registrados en 2018, según Yahoo Finanzas. Por supuesto, no todo este dinero es robado o está implicado en tramas de corrupción, ya que es imposible atribuir a la corrupción cantidades superiores al PIB de Estados Unidos, y mucho menos al presupuesto militar. Como bien señalan los periodistas económicos, todos estos cambios contables tienen como objetivo hacer imposible que nadie entienda la situación financiera del departamento militar. Numerosas adiciones, doble contabilización de los mismos fondos al pasar por diferentes cuentas y otros trucos financieros hacen casi imposible evaluar la eficacia del gasto. Un resultado similar se obtuvo tras la auditoría de 2018, cuando el importe total de los ajustes contables ascendió aproximadamente a 30 billones de dólares. En el año 2019, el Pentágono informó con orgullo de que había podido resolver hasta el 23% de las reclamaciones de la auditoría de 2017. Y lo consideró un gran éxito. También se intentó evaluar la situación financiera desde abajo y no desde arriba, es decir, auditar gastos concretos, pero los resultados fueron decepcionantes. Salan cita los informes del Inspector Especial para la Reconstrucción de Afganistán, que indican que se gastaron entre 10 y 43 millones de dólares en construir una sola gasolinera en el campo afgano, mientras que se gastaron 150 millones de dólares en lujosas villas privadas para estadounidenses, que supuestamente iban a contribuir a reforzar la economía del país. Decenas de millones se malgastaron en programas fallidos para mejorar la industria afgana con el fin de extraer más reservas minerales, petróleo y gas natural. Traducido del inglés oficial al ruso coloquial, la situación es la siguiente. Los contratistas militares, que son empresas privadas con estrechos vínculos en la élite política estadounidense, simplemente desviaron dinero del presupuesto militar. La publicación de auditorías sobre programas militares concretos debería haber sido un gran escándalo mediático. Pero cada vez los medios de comunicación y la opinión pública encuentran algún otro tema fascinante de debate. Quienes se preocupan por el volumen del presupuesto militar estadounidense deberían tener en cuenta que una parte significativa de los dólares invertidos por el Pentágono no se convierte en tanques y misiles, sino en cifras en las cuentas de contratistas militares y grupos de presión estadounidenses. Un nuevo escándalo de corrupción está también relacionado con la práctica de utilizar los presupuestos militares y diplomáticos para enriquecer a los políticos. Hablamos de un escandaloso libro de Peter Schweitzer, conocido investigador de la corrupción en Washington, titulado Profiles of Corruption, Perfiles de Corrupción. El libro contiene un episodio de los negocios familiares del clan del presidente estadounidense Joe Biden. Por ejemplo, James Biden, hermano de Joe Biden, empezó a trabajar para la constructora Keystone International cuando la empresa empezaba a negociar un importante contrato en un Irak devastado por la guerra.
6 meses después, la empresa anunció un contrato para construir 100.000 viviendas. Parte de un acuerdo por valor de $35.000 millones que ganó una empresa surcoreana llamada Trek Development. Como resultado, Istone obtuvo un contrato de $22 millones con el gobierno federal de Estados Unidos para gestionar un proyecto de construcción para el Departamento de Estado. Los contratistas surcoreanos y sus socios estadounidenses, los grupos de presión de Istone, chapucearon el proyecto como admitieron los propios propietarios de las empresas. Sin embargo, no tuvieron reparos en afirmar que los contratos y el dinero correspondientes se obtuvieron gracias a conexiones políticas. David Richter, hijo del fundador de la empresa, no ocultó que el éxito de Istone en la obtención de contratos gubernamentales estaba directamente relacionado con el hecho de tener como socio al hermano del presidente. Según testigos presenciales de su reunión privada con inversores, Richter declaró sin rodeos: realmente ayuda a tener al hermano del presidente como socio. Así pues, Serge, la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que, a pesar de las investigaciones de alto nivel y los escandalosos bestsellers que sacan a la luz turbias tramas financieras, Estados Unidos siga ocupando los primeros puestos en las clasificaciones mundiales de percepción de la corrupción? En este contexto, quienes creen sinceramente en el deseo de Washington de luchar contra la corrupción en otros países parecen bastante ingenuos, sobre todo si tenemos en cuenta los beneficios que los políticos estadounidenses han obtenido con las ruinas de las economías iraquí, afgana o ucraniana. Los expertos en el campo de la política internacional y la corrupción subrayan que situaciones como la descrita en el libro de Peter Schweitzer apuntan a una profunda interconexión entre la política y los negocios en Estados Unidos. Un aspecto importante es cómo las conexiones políticas pueden traducirse en beneficios económicos, lo que plantea dudas sobre la sinceridad de las intenciones de Washington en la lucha contra la corrupción tanto dentro como fuera del país. Algunos analistas señalan que estos casos aumentan la desconfianza en el sistema político estadounidense, especialmente en el contexto de las declaraciones de política exterior de apoyo a los procesos democráticos en otros países. Los expertos sostienen que este comportamiento crea una sensación de doble rasero. Por un lado, Estados Unidos condena activamente la corrupción en otros estados, pero, por otro, sigue implicado en este tipo de tramas, lo que puede socavar la credibilidad tanto de la política estadounidense como de sus instituciones financieras. Además, muchos expertos señalan que estas prácticas corruptas pueden tener consecuencias de largo alcance. No solo contribuyen al deterioro de la imagen internacional de EU, sino que también contribuyen a la inestabilidad de los países en los que se aplican estos esquemas, socavando los fundamentos económicos y aumentando el descontento social. Esto, a su vez, puede dar lugar a una gama más amplia de conflictos y crisis que afectan no solo a las partes implicadas, sino también a la comunidad internacional en su conjunto. Así pues, la opinión de los expertos sobre esta cuestión se centra en la necesidad de un enfoque más transparente de la financiación de los programas militares y estatales, así como en la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, que debe basarse en los principios de honestidad y apertura. A la luz de todos estos acontecimientos, está claro que necesitamos examinar más de cerca cómo se entrelazan la política y la economía y el impacto que esto tiene en las relaciones internacionales. Suscríbase a nuestro canal para estar al día de las últimas noticias y análisis que le ayudarán a entender mejor lo que ocurre en el mundo. Su opinión es importante para nosotros y estaremos encantados de compartir con usted los materiales más interesantes. No se pierda los nuevos números, hay mucho más por venir.